sabemos de su corta edad al momento de los hechos, pero le vamos a pedir si usted puede evocar cuáles son sus recuerdos propios y cuáles son esos recuerdos que fue construyendo a lo largo de los años. Arrancamos la marcha, la camioneta, mi padre, mi madre, mi hermana Laura, que tenía 11 meses en ese momento, y yo, que tenía 4 años. Con el tiempo y por la reconstrucción que uno hace de lo que sucedió con sus padres, la necesidad de saber, supimos que ellos habían estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, porque una vez también, porque el cuerpo guarda memoria, una vez haciendo esta reconstrucción de nuestra historia y de nuestro relato, hicimos un recorrido con mi hermana Laura Villaflor. En verdad no hubo ningún testigo externo a mi hermana, mis papás y yo en el momento del secuestro de mis padres. Mi papá dejó la camioneta, bajó, era una camioneta, no sé si era una Chevrolet o una Ford roja. Yo tengo como una imagen totalmente fantasiosa de esa camioneta, de haberla visto con una caja de madera, una construcción imaginaria. Declaro, no sé, desde el año 90 y pico que estoy como en esta cuestión de construcción de la historia y demás. Bien, en verdad la base de mis testimonios, más que del CELS y de la parte documental que también existió, se basa en testimonios de sobrevivientes, con los cuales tengo relación, vínculo y me sigo vinculando. Señor, le voy a hacer una pregunta porque me genera una duda. Usted está haciendo un gran trabajo de memoria, le pido un esfuerzo más. Usted está, no sé, ha estado brindando a lo largo de su relato una serie de nombres y de personas que han usted visto, otras personas le han mencionado que las han visto en la ESMA, pero usted tiene una memoria peculiar en torno a las fechas de ingreso. Ese trabajo por lo general menciona los meses, incluso en algún caso usted ha mencionado personas que han sido detenidas antes de que usted ingrese a la ESMA. ¿De eso cómo se enteraba? No, bueno, de algunas me recuerdo en el momento de los hechos, y lo otro tiene que ver con 35 años de ejercicio de la memoria, lectura de otros juicios, testimonios, me llama de testigos. Para ilustrar el proceso de la construcción de la memoria, no es solo individual, es colectivo. Entonces, todo lo que uno recopila, oye, junta, vale para tener memoria y, bueno, usarla cuando sea en este tipo de situaciones. Los sobrevivientes siempre compartimos información para tratar de aportar a estos juicios para que se conozca, nos llama la verdad y se haga justicia. Toda la información que tenemos es información que uno recibe de los compañeros, de los medios periodísticos. Entonces, a partir de esas informaciones uno se hace los elementos de juicio para después opinar, que no lo puede hacer con certeza. Estas personas que se decía en la ESMA, que habían estado en la ESMA y que los habían trasladado, pero yo no los vi. Esta información, le pregunto sobre la fuente de información, cómo lo obtiene, quién se lo comenta, si lo recuerda. O seguramente me lo comentan algunos otros detenidos. La primera información que tuvimos por los legajos de la CONADEP, por el libro Nunca Más, en donde decía vista en la ESMA a mi mamá, dice, o sea, María Cristina Augusto Vida de Coronel, vista en la ESMA con su bebita. Cuando nos ponemos a averiguar con los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, ellos nos ayudan y llegamos a Graciela D'Aleo, que es la que está sentada en la CONADEP como que hace ese testimonio. Cuando podemos hablar con Graciela, Graciela nos cuenta que ella no la ve personalmente, que eso forma parte de un grupo de testimonios que ella presenta
bajo su nombre, pero Sí. que es un grupo conjunto de testimonios. La información que yo obtenía siempre la he cruzado con informaciones provenientes de distintas fuentes. Y esto en general es lo que todos hemos hecho. Así que es muy difícil hoy en día, en cada caso particular, decir de dónde proviene cada dato. Esto ha sido una construcción, un trabajo de hormiga. Todo eso se fue construyendo, es decir, hay cosas que no recuerdo y me saben muy mal. Lo contaron. La pregunta de si me lo contaron o si tal, que lo recuerde hoy, bueno, yo lo construí sola, no sé si lo construí sola, no lo sé. Esta era mi pregunta, concretamente, si usted lo había construido sola, si lo recordaba o si había sido por el aporte de otras personas. En ese contexto, ¿usted recuerda el aspecto físico de esta persona? Creo recordarlo, pero como algunos eran parecidos a otros, no recuerdo. Después habló del caso Holmberg, solamente si recuerda cómo supo de todo lo que nos contó. Ahí sí que lo supe en este proceso de construcción de casos que nosotros hacíamos ahí dentro. Y le hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. Tincho, usted nos habló de Tincho, ya nos explicó, y nos contó de su relato. ¿Este relato se lo contó a usted? No, se lo contó cuando lo volvieron a Capucha, se lo contó a alguien que estaba en Capucha, a mí no me lo contó. Por eso te hablaba antes, hablaba antes de la construcción de cómo fueron determinados hechos. Usted manifestó, cuando le preguntaron cómo confeccionó el listado, dijo que en el 79 coincidí en Madrid con otras personas que estuvieron conmigo y que no los confeccionó en Madrid, sino antes. Las dos preguntas concretas son si recuerda quiénes son esas personas que estuvieron con usted y si no los confeccionó en Madrid, ¿cuándo los confeccionó? Si recuerda. Lo recuerdo perfectamente, pero no voy a contestar a esa pregunta porque no sé si esas personas quieren que yo les nombre como que estaban en Madrid en el año 79 cuando empezamos a hacer los testimonios. No lo sé. Son sobrevivientes, están vivos y me parece que este tema está... Quiero decir que no se me ocurre que tenga que agregar sus nombres. Sí, es obligatorio. La pregunta de quiénes habían colaborado con ella en la reconstrucción de los hechos. En ese momento pasaron por Madrid Sara Solar de Osatinsky, Pilar Calveiro, Lila Pastoriza. Es una impertinencia que yo las tenga que nombrar, sinceramente, es una impertinencia. Antes de comenzar a relatar los hechos en relación a mi papá, quería aclarar que todos los hechos que voy a mencionar han sido el resultado de una construcción personal sobre la historia de mis padres, sobre la historia de mi familia. No sé más de la militancia de ellos, sí, a posteriori, en la reconstrucción que uno fue haciendo, sé que la otra hermana, la que le hacen el operativo en Santa Fe y Oro, estaba casada con un compañero que yo había tratado mucho en Boulogne, que era la familia Salcedo. Supe después que había habido, pero esto en el trabajo de reconstrucción, que había caído un grupo de abogados importantes alrededor de noviembre del 76.
pero Ahí, no los conozco. ¿Eh? En ese lugar, cuando estaba en la ese lugar, no. Si no los vi, no.